presencia de Diana. Diana es una persona que tanto Mónica como yo, Anita, muchas personas, inclusive probablemente varios de ustedes en algún contexto escolar se han beneficiado del trabajo que ella ha marcado en el Estado. Parte de su pasado laboral tiene que ver con activismo, con adolescencias, en temas que son complejos como la sexualidad humana, y ciertamente la violencia es o la sexualidad humana es atravesada por la violencia, quiero decir. Entonces, bueno, un poco el interés de traer a Diana es porque tiene un perfil muy complejo, muy completo, muy estudiado en temas de psicología educativa y de intervención clínica también. Para ayudar que el cuerpo y la mente vuelvan a sentir que están despiertas, despiertos y en el momento presente, ¿ok? Entonces, con tu mano, con la que tú quieras, vas a darte palmaditas en tu brazo, desde tu hombro hasta tu mano, y luego puedes ir por la parte interna de tu brazo, y ahora vamos del otro lado, eso. Y ahora puedes ir a tu torso, a los lados de tu torso, a tus piernas, eso. Bien, acompáñame, acompáñame con el micrófono. Y más abajo, por la parte de atrás, eso. Los glúteos, por supuesto, que ya les deben de doler. Eso, que despierten, que sepa que la sangre circula. Eso. Sacudimos un poco. Exhalas. Eso, bien. Las que brincan, las que brincan, las que exhalan, los que exhalan. Excelente, bien. Muchas gracias. Sí. Puedes detener tu movimiento y puedes tomar asiento. Muchas gracias. Y desde ese lugar les quiero compartir un poquito de mis reflexiones brevemente sobre este tema que ustedes ya analizaron ampliamente con base también a mi propia experiencia. ¿Podemos mover la diapositiva, por favor? ¿Ya está? Ok. Entonces quiero comenzar con esta frase que dice: la teoría nos obliga a cuestionar si nuestra sociedad ofrece oportunidades suficientes y adecuadas para experimentar entornos seguros y relaciones de confianza. Este autor es de Borges, el autor de la teoría polivagal, que si no la conocen les invito a que la investiguen, es muy buena. Y esta frase la quise traer porque cuando vi la película, inevitablemente esta frase me resonó bastante. No sé si ustedes cuando la leen les hace sentido, ¿no? Pareciera que él habla de la teoría polivagal, habla de la teoría en general, y yo diría no solo la teoría, creo que también a veces la vida cotidiana nos puede hacer cuestionar qué tanto nuestra sociedad y nosotros y nosotras somos parte de esa sociedad, estamos dando entornos seguros y de confianza. Y desde ese lugar me gustaría, la siguiente diapositiva, por favor, plantearles estas tres preguntas. ¿Cuál es nuestro rol en estos contextos? En este caso, como en el caso de la película, ¿no? La segunda, nosotros, ¿llegamos a estos contextos o solo los abordamos a través del arte, como es el cine? Y finalmente, ¿qué sí podemos hacer? Les cuento que yo tengo ya casi 30 años de experiencia profesional, ya les va dando pistas de mi edad, y en estos 30 años, mis primeros 24, 25 años, más o menos, estuve muy involucrada en trabajo de activismo social. La línea de trabajo con la que yo empecé fue los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y desde ese enfoque, lo que prioricé en mi trabajo fue la educación integral de la sexualidad y el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva para adolescentes y jóvenes. Que en aquel tiempo, por supuesto, en mis 20 y algo, casi recién graduada de la universidad, pues era lo que me hacía más sentido, con lo que yo resonaba más, con quien todavía yo podía tener, me parece, un lenguaje más cercano y común. Y porque también, como tal vez a muchas y a muchos de ustedes, también yo estaba buscando mis propias respuestas sobre temas relacionados específicamente con la sexualidad. Así que podía entender desde un lugar muy personal y profesional
las inquietudes, las dudas que vivían las y los adolescentes en aquel momento. Mi camino por ahí fue muy rico, fue muy nutritivo y puedo decir, sin falsas modestias, que hicimos un gran impacto. Pero también es verdad que yo sentía que no era suficiente en el sentido de un trabajo más profundo o más personalizado, por decirlo de alguna manera. Sabíamos y sé que el trabajo comunitario es poderoso, pero que también tiene digamos, sus limitantes, ¿no? Por el contexto, por las posibilidades de las personas, por sus propias dinámicas familiares, etcétera, etcétera. Pero se puede dejar mucho, sí. Les puedo decir que cuando cerramos la organización que yo fundé, y la cerramos justo hace un año y algo, invitamos a personas que llegaron a la organización en nuestros primeros años de trabajo. Eso les hablo hace 22, 23 años. Que ahora ya son personas adultas, profesionistas o, bueno, diferentes caminos tomaron cada quien. Y todos y todas decían lo mismo. Es que este espacio fue un espacio seguro para mí. ¿Recordamos la frase anterior? La organización creó espacios seguros. Ustedes están en un momento maravilloso de aprendizaje, de crecimiento y de poder elegir qué tipo de profesional van a querer ser. Ese es un camino, pero no es el único. En el trayecto de mi trabajo, yendo a la segunda pregunta, llegamos a estos contextos como el que vimos en la película, no siempre, ¿verdad? No siempre es posible o también no siempre queremos llegar ahí. Y es válido, porque sería incongruente hablarle a otras personas del autocuidado y descuidarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Que también aquí lo podemos ver en la zona continental, en Rancho Viejo. No estamos tan lejos de esa realidad, solo que no la vemos, no la conocemos o no socializamos en esos espacios, porque tal vez nos movemos en otros lugares. Y ahí, regreso a la pregunta, ¿llegamos a estos contextos? No, no siempre. ¿Queremos llegar ahí? Esta es una pregunta que cada quien se tiene que contestar de manera personal y es válida cualquier opción que tú elijas. En mi caso, después de 22 años de activismo con la organización que fundé, decidí junto con mis compañeras que en ese momento dirigíamos la organización, darle conclusión a ese proyecto. Pero eso no quiere decir que yo como persona y como profesional dejo ni de existir ni de importarme estos temas. Más o menos 4 años tuve pues el honor de atender a una mujer, ya pues una joven adulta, que ella, con un caso parecido, ella viene de otro estado de la República, más de acá del sur, y ella vivió situaciones adversas que si bien no tenían que ver con el narcotráfico, sí tenían que ver con los usos y costumbres de su pueblo. Incluso ella llegó aquí sin hablar la lengua del español, la aprendió aquí de niña. Y ella muy valientemente decidió que necesitaba trabajar todos esos temas que allá y entonces nadie la escuchó, nadie la acompañó. Y también vivió temas relacionados con abuso sexual, y etcétera. Otros tipos de violencia también. Y ella pudo salir de eso. Entonces yo no llegué a la comunidad, pero alguien de la comunidad llegó a mí. Eso sí podría pasar. Eso algún día tal vez te puede pasar si tú decides ejercer la psicología clínica. La mujer que llegó a mí, que venía de esta comunidad, yo no la vi como una pobre víctima que tenía que rescatar, sino como una mujer fuerte, resiliente, que eligió seguir sanando o cultivando lo que ella necesitaba cultivar para su empoderamiento personal. Y cuando hablo de empoderamiento, hablo de confiar en ella, confiar en sus recursos, tomar decisiones, cuidar de sí misma, sabiendo que ahora ella estaba en una situación distinta, donde sí podía elegir, donde sí podía pedir ayuda, donde sí podía tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo, sobre su economía y sobre su vida en general. Y finalmente, pues la última pregunta que sí podemos hacer, un poco ya la contesté, tal vez no puedas acceder a las comunidades o a contextos de ese nivel de conflicto, pero sí indirectamente puedes favorecer y acompañar a quienes lleguen contigo a la consulta. O tal vez no te lleguen casos que vienen de la sierra o de las comunidades con altos niveles de violencia explícita, pero sí una persona que de forma recurrente
ha desarrollado trauma del desarrollo o trauma sistemático por acciones sistemáticas, como por ejemplo, yo he recibido muchos casos de personas tanto adultas como jóvenes que tienen como un gran conflicto y una herida emocional, que sería trauma, de que recuerdan que llegaban a casa después de la escuela y no había nunca nadie en casa, porque comprensiblemente mamá y papá tenían que trabajar, o tal vez solo estaba mamá, o tal vez les dejaron con la abuela en la crianza. Y uno podrá decir, bueno, pero no les faltaba nada, ¿no? Tenían comida, tenían techo, nadie los maltrataba. Pero esta sensación de soledad, esta sensación de no hay nadie para mí, y que de forma sistemática sienten que tienen que vivir en este aislamiento y en esta soledad, donde no le pueden decir a nadie ni si están tristes ni si están felices, eso también en algunas personas puede generar trauma. Así que lo que sí podemos hacer es, uno, revisa para ti qué tipo de profesional quieres ser. Dos, qué temas para ti son difíciles de afrontar. Yo preguntaría y no me tienes que contestar, solo contéstate a ti misma, a ti mismo. ¿Cómo te sentiste al ver esta película? ¿Cómo te sientes al ver o conocer directa o indirectamente de algunos otros temas que tal vez te incomodan? Si notas esa incomodidad, excelente, porque entonces tienes la oportunidad de trabajar sobre ello, de decidir trabajar en ti lo que necesites trabajar para entonces poder acompañar a otra persona desde un buen lugar. No le puedes decir a un paciente, pasa por aquí, este es el camino para sanar, si yo misma, si tú mismo no lo has transitado. Vamos con la última diapositiva, por favor. Y bueno, nos traumatizamos en soledad, nos curamos bien acompañados. Esa es una frase del maestro Mario Salvador, alguien a quien yo admiro muchísimo. Él creó un modelo terapéutico de reprocesamiento e integración del trauma. Y lo que él quiere decir con nos traumamos en soledad no es que me pasa algo a mí lejos y nadie se da cuenta o lo viví yo sola o solo, sino que puedes estar viviendo algo en las narices de una multitud y no tienes con quién hablarlo. O si lo hablas y pides ayuda, nadie te hace caso, nadie está para ti como tú necesitas. A eso se refiere con que vivimos, nos traumatizamos en soledad, en el sentido de nadie me acompaña, nadie está para mí. Y nos curamos bien acompañados. Y cuando decimos bien acompañados o bien acompañadas, es que puede ser una maestra o un maestro, como el de esta comunidad, como puede ser una trabajadora o un trabajador social, como puede ser una médica o una enfermera, o como puede ser una psicóloga, un psicólogo o un psicoterapeuta que acompaña desde el ser persona. Una persona acompañando a otra persona. La única diferencia es que la persona que acompaña, uno, ha hecho un trabajo personal. Dos, se ha profesionalizado para saber cómo acompañar, no desde la técnica, no se confundan, sino desde lo profesional y desde un acompañamiento compasivo. Eso hace la diferencia. Primero, muchas gracias por tu pregunta, porque me parece muy valiosa. Primero, definamos intervención y acompañamiento, ¿no? Se pueden tener diferentes miradas sobre lo que eso significa. Yo te voy a dar mi mirada sobre eso. Puedes estar de acuerdo o no, o otras personas coincidir. Para mí, el hecho de acompañar ya es intervención, ¿ok? O sea, intervención significa hacer algo respecto a una situación, una problemática o una necesidad que una persona, una comunidad o un grupo está viviendo. Entonces, yo no vería una distinción entre acompañar e intervenir. Acompañar ya es intervenir, porque no te quedas como alguien ajeno a la situación. Si hablamos de un tema comunitario, la intervención puede ser desde un enfoque psicoeducativo, puede ser desde un enfoque de derechos humanos, puede ser un enfoque desde una mirada amigable y respetuosa de nuestro propio cuerpo.
Porque recordemos que nuestro yo psicológico, su base primaria es nuestro cuerpo. Entonces, por ahí hay mucha tela de dónde cortar. Y cuando dices si somos invasivos o no, no estoy segura a qué te refieres, pero me imagino que, y solo es una suposición de mi parte, que tal vez te refieres a situaciones o algunas terapias que pueden ser muy invasivas, tal vez, ¿no? O que muy directivas, o no sé a qué te referías con ser invasivos, pero también por ahí a lo mejor vale la pena preguntarnos en lo personal cómo me siento con hablar del cuerpo, cómo me siento con trabajar respecto a el cuerpo, porque de pronto eso nos puede dar pistas interesantes de qué lo hace difícil, abordarlos hasta desde lo educativo, ¿no? Y si hablamos, si tomamos tu pregunta ya en la consulta individual, ya en un acompañamiento personalizado, también trabajar con el cuerpo y desde el cuerpo es sanador. De hecho, ¿cómo sabemos que una persona está sanando un trauma psicológico? Cuando empieza a sentirse diferente en su propio cuerpo, cuando se empieza a sentir en seguridad, en calma, donde sus propias sensaciones ya no le dan terror, sino que las puede tolerar o incluso llegar a sentir comodidad en ello. Eso ojalá responde tu pregunta. ¿La responde? Gracias.